Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a 20 de julio. Ya algunos de vosotros ya estáis de vacaciones y otros os queda poquito. Ya sabéis que los jueves hablamos de los guerrilleros del emprendimiento y todas esas habilidades, cualidades, herramientas que tienen que incluir en su portfolio, en su arsenal, para pues poder tener éxito en la consecución de sus objetivos. Y nos hemos dejado para el final de la temporada, porque hoy será el último podcast ya de contenido. La semana que viene iremos haciendo diferentes resúmenes y iremos preparando la temporada de la semana del año que viene, pero hoy vamos con una de las más importantes en mi opinión. Es que no quería yo que se terminara la temporada sin hablar de esto. Y te preguntarás de qué estamos hablando, cuál es esa característica que tiene que tener el guerrillero del emprendimiento. Bueno, pues no es otra que la gestión del riesgo. Y es que si hay una habilidad, una característica que realmente hemos trabajado poco durante toda nuestra vida formativa, por llamarlo así, que nuestra vida formativa debe ser siempre, pero bueno, ¿sabéis de qué hablo? De ese periodo de formación obligatoria. Pues una de las cosas que nunca nos han enseñado, que nunca nos han contado, que nunca hemos trabajado, es esa habilidad para la gestión del riesgo. Es una habilidad vital para los guerrilleros del emprendimiento. Fíjate que para todo el que se dedica al emprendimiento, es que el emprendimiento realmente no es más que riesgo, no es más que incertidumbre. Transformación del riesgo, de la incertidumbre en generación de riqueza. Eso es el emprendimiento. Y el guerrillero del emprendimiento todavía tiene más incertidumbre, todavía tiene más riesgo, porque tiene menos recursos que otro tipo de emprendedores. Así que lo que hacemos es aumentar el riesgo. Fundamental que aprendamos a gestionar el riesgo. Que sepamos toda esa parte teórica, pero también que experimentemos esa relación con el riesgo y que aprendamos a estar a gusto en situaciones de riesgo, de cambio continuo, de incertidumbre, porque esa va a ser la vida que vamos a abrazar si nos dedicamos al emprendimiento, y más todavía si nos dedicamos al emprendimiento de guerrilla. ¿Pero qué es la gestión del riesgo? Bueno, pues la gestión del riesgo se puede definir como el proceso de identificar, evaluar y priorizar los riesgos. Y después seguimos con la implementación de estrategias para minimizar o controlar su impacto. Pero lo más importante es que lo primero que tenemos que hacer es identificar, tenemos que evaluar y tenemos que priorizar los riesgos para después implementar estrategias que nos permitan minimizar o controlar ese impacto que ese riesgo puede tener en nuestro futuro, en nuestros objetivos. Pues en el contexto del emprendimiento, imaginaos, estamos hablando de identificación de los obstáculos potenciales en ese camino hacia el éxito empresarial, la preparación de planes de contingencia para que los podamos enfrentar de la manera más efectiva posible.
Así que en esencia esta gestión del riesgo no se trata solo de evitar el peligro, sino de navegar a través de él de manera inteligente. La mayoría de los riesgos no los vamos a poder evitar. Esto no consiste en evitar las tormentas cuando voy en avión. Algunas no las vas a poder evitar. Lo que consiste es en que si no las puedo evitar, pues sea capaz de atravesarlas y minimizar cualquier posible impacto que pueda tener sobre, en este caso, en esta metáfora, el avión. Es un equilibrio delicado, muy delicado, entre ser cauteloso y tomar las decisiones necesarias para conseguir ese crecimiento, esa expansión. Hay que encontrar ese puntito justo, hay que aprender a identificar esos síntomas que nos hablan de que nos hemos arriesgado demasiado o demasiado poco, ir ajustando esa posición, ese viaje dentro del riesgo, dentro de esa incertidumbre que siempre nos acompaña. Eso sí, todo esto, como siempre, se puede entrenar. Estamos hablando de un entrenamiento que no es una ciencia exacta, pero oye, hay métodos probados y comprobados que los emprendedores pueden adoptar, y eso siempre aplicar un método, siempre poner en marcha un sistema, nos va a ayudar a controlar un poquito más ese riesgo que siempre va a estar ahí. El primer paso, está claro, es ser consciente. Y esto, que parece de perogrullo, es muy complicado. Reconocer que cada decisión en el negocio conlleva ciertos riesgos. Esto implica que investiguemos, que recopilemos datos, que utilicemos información para identificar esos posibles riesgos. Y una vez que los riesgos están identificados, pues el siguiente paso es evaluarlos, ponerlos en orden, priorizarlos. Y aquí tenemos que tener habilidad y experiencia para considerar las probabilidades de que ocurra el riesgo, así como el impacto que podría tener en el negocio. Y aquí están esas dos partes fundamentales. Una es la probabilidad de que finalmente suceda, y ya lo hemos hablado en este canal, podemos trabajar esas probabilidades. Siempre hay una parte de esa probabilidad que la podemos mejorar. Podrá ser suficiente o no suficiente, pero ese es el trabajo que tenemos, intentar mejorar la probabilidad de que ese riesgo no llegue a ocurrir, pero también tenemos que ser conscientes de cuál sería el impacto, cuál sería la gravedad de que eso llegara a ocurrir, y también podemos trabajar en planes para mitigar ese, entre comillas, desastre que puede suceder. Imaginaos que estamos en una oficina, tenemos nuestra luz y tenemos que evaluar el riesgo de quedarnos sin luz. Bueno, pues lo vamos a evaluar. Pues oye, en un lugar normal no se va la luz, la instalación eléctrica es correcta, pues pueden pasar años sin que nunca salte la luz. Pero por otro lado, puede pasar, y hay que medir cuáles serían las consecuencias de que nos quedáramos sin luz. Y a partir de esa probabilidad de que suceda y las consecuencias que podría tener que suceda, pues podemos tomar acciones. Unas serían para prevenir que eso suceda, y entonces pues tendríamos siempre mantenido y actualizado ese cuadro de luz, tendríamos suficiente potencia, etcétera, etcétera. Y por otro lado, trabajaríamos en las consecuencias. Vale, ¿y qué pasa si se va la luz? Oye, pues mira, necesitaríamos un generador de emergencia, porque esto, bueno, pues entonces vas a invertir en tener ese generador con su depósito de diésel lleno y, bueno, pues un sistema para que si se va la luz automáticamente entre el generador. Bueno, quiero decir, a partir de ahí podemos trabajar en ambas cosas, reducir el riesgo de que se pueda ir la luz y, por otro lado, un plan para que esas consecuencias pues sean lo menos graves posibles. Vamos con las ventajas de la gestión del riesgo, y es que la gestión eficaz del riesgo tiene muchas ventajas. En primer lugar, nos va a ayudar como emprendedores a evitar problemas que podrían interrumpir nuestras operaciones comerciales. Después nos va a permitir reaccionar a las crisis a medida que ocurren. Los emprendedores podremos llegar a anticipar los problemas y abordarlos proactivamente. Como te decía, podemos abordar un corte de luz teniendo planes alternativos. Y en segundo lugar, la gestión de riesgos puede dar a los empresarios una ventaja competitiva. Así de claro, al mostrar a los inversores que tenemos un plan para manejar esos riesgos, pues esos riesgos se ven reducidos en la cabeza del inversor, por ejemplo, nos ganaremos su confianza y además pues podremos conseguir mejores condiciones a la hora de poder financiar nuestro proyecto. Expertos que bueno, pues hablan de la gestión del riesgo, pues
todos los empresarios y emprendedores. A ver, tenemos al de siempre, Elon Musk, que también está en esto. Tesla y SpaceX ha asumido riesgos tremendos, ¿no? Además en sectores muy competitivos. Richard Branson, cuya empresa Virgin Group ha incursionado en todo, desde la música hasta los viajes espaciales. Jeff Bezos, con un enfoque calculado del riesgo, ha ayudado a Amazon a convertirse en lo que es, ¿no? Un gigante del comercio electrónico. Quiero decir, los grandes empresarios todos saben que la gestión del riesgo es una parte fundamental de sus habilidades y si las tienen que entrenar, pues las entrenan. Y bueno, pues al final en esas posiciones el riesgo se entrena cada minuto del día. Vamos ya con nuestro sponsor de hoy. Hoy vamos a hablar de, un libro muy interesante que es el Guiaburros Venta Online, que lo que te va a ayudar es a iniciar ese proceso tan importante de digitalizar tu manera de captar clientes. Digo, no, mira, yo es que ya utilizo canales digitales. Bueno, este libro te va a ayudar a abrir esos ojos y a ver qué opciones tienes y cómo puedes hacer crecer tu negocio y cómo puedes crear unas comunidades y cómo puedes transformar esos leads en nuestro funnel de venta y cómo luego los puedes fidelizar. Bueno, un libro muy interesante que se llama Guiaburros Venta Online. Y digo que es muy interesante no porque lo haya escrito yo, que también, sino que porque la verdad es que he intentado reducir en muy pocas páginas lo esencial de lo que puede ser la venta online. A partir de ahí, pues nos podemos extender en cada una de las partes que se tratan en el libro. Te dejo con el libro. ¿Te gustaría utilizar las herramientas que ofrece el mundo online para llegar a más gente, vender más o conseguir aumentar la rentabilidad de tu negocio? La transformación digital es un proceso, un viaje, y como toda ruta que emprendemos requiere de un punto de partida, un lugar por donde empezar a recorrer etapas. Ese lugar es el Guiaburros Venta Online de Borja Pascual. De manera sencilla te irá guiando por todo el proceso de cambio de mentalidad. Las nuevas oportunidades y amenazas, los nuevos sistemas, de los datos y sus mediciones. En definitiva, te indicará el punto de partida y las primeras etapas de un viaje que revolucionará tu manera de afrontar el negocio. El mundo digital ha llegado para quedarse. Lo estás experimentando ya desde hace mucho tiempo como consumidor y ha llegado el momento de empezar este camino como emprendedor, como profesional. El Guiaburros Venta Online es una guía muy práctica para empezar a desarrollar tu conocimiento, herramientas y sistemas para hacer posible la transformación digital de tu mentalidad, proyecto o negocio. Este Guiaburros Venta Online está disponible en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con el Guiaburros Venta Online, fundamental introducción a todo este mundo de la venta online, a todos los procesos, los sistemas, los canales que puedes utilizar para tener éxito en este canal digital tan importante, digamos ya imprescindible para cualquier negocio. Seguimos, vamos a seguir con ese plan de entrenamiento para la gestión del riesgo, que seguramente nunca te habías planteado formarte en este tema y es muy importante. Primero, pues hablamos de eso, educación y formación, participar en cursos, talleres, seminarios sobre todo este tema de la gestión del riesgo. Yo ahí ya sabes que te recomiendo Cefae. Tenemos que aprender a identificar los riesgos, aprender a saber diferenciarlos, a saber priorizarlos, que esto viene en el siguiente punto, que es evaluar esos riesgos. Tenemos que ser capaces de desarrollar esa capacidad para evaluar el impacto y la probabilidad de que cada riesgo pueda llegar a suceder. Tenemos que planificar respuestas. Adquiriremos habilidades para desarrollar planes de contingencia y estrategias de mitigación de riesgo. También tenemos que implementar y revisar todos estos planes que pongamos en marcha. Y eso es fundamental para que cada vez la mejora continua contribuya a que sean mejores y a que hagan más improbable que suceda ese riesgo. Y si sucede, pues sea más probable que los efectos sean prácticamente no significativos para nuestro negocio. Pero bueno, hay una serie de métodos y técnicas para la gestión del riesgo que es importante que conozcas y que ya están probados, se utilizan y
todo lo que puedas aprender de estas cosas que ya existen, pues hará que después, como nos pasa con los modelos de negocio, seas capaz de crear, o con la gestión del tiempo, seas capaz de crear tu propio método para gestión del riesgo. Estamos hablando de herramientas de análisis de riesgo cuantitativo y cualitativo, y es que el análisis del riesgo, ya sea cualitativo o cuantitativo, es un método comúnmente utilizado en la gestión del riesgo. El análisis cuantitativo utiliza números y modelos estadísticos para evaluar el riesgo, proporciona ese enfoque numérico para determinar la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados, y por otro lado el análisis cualitativo se basa más en las experiencias, el juicio, la intuición para evaluar esos riesgos. En general, este análisis cuantitativo se utiliza cuando se dispone de datos precisos, mientras que el análisis cualitativo es útil cuando los datos son menos concretos y bueno, pues podemos atesorar más experiencia sobre esos eventos. La matriz de riesgos. Bueno, pues una matriz de riesgos es una herramienta visual que nos ayuda a entender y a priorizar esos riesgos. Suele tener dos dimensiones, estamos hablando de la probabilidad de que un riesgo ocurra y el impacto que tendría en el negocio si ocurre. Mucha probabilidad, gran impacto, gran problema, y hay que trabajar cuanto antes. Poca probabilidad, poco impacto, bueno, pues como veis, la priorización de ese tipo de riesgos pues queda para el final. Al final, en esta matriz de riesgos, lo que nos vamos es a centrar, vamos a priorizar en qué riesgos tenemos que invertir nuestros recursos del momento. Planificación de escenarios. Pues esto también funciona muy bien. Es una técnica de gestión de riesgos que implica imaginar y prepararse para una variedad de posibles futuros. Entonces, bueno, pues uno hace un poco de ese pensamiento lateral y empieza a sacar diferentes escenarios que podrían ir ocurriendo y se va preparando un plan para afrontar esos posibles escenarios. ¿Que luego se dan? Pues ya tenemos todo eso preparado, ya hemos pensado sobre eso e incluso ya hemos tomado alguna medida para que si ese escenario se convertía en realidad, pues no fuera tan peligroso para nuestro modelo de negocio, para nuestro proyecto. Los escenarios pues pueden ser positivos y negativos, y el objetivo es considerar cómo la empresa puede responder en cada caso de la mejor manera posible. Y bueno, pues esto también implica la posibilidad de incluso empezar a crear esos planes de contingencia si se diera un escenario u otro. Análisis de la causa raíz. El análisis de la causa raíz se utiliza después de que un riesgo se ha materializado en un problema. Y esta técnica implica investigar el problema para determinar su causa subyacente, lo que puede ayudar a prevenir problemas similares en el futuro. Una vez que tenemos aquí ya el problema, pues yo lo digo mucho, no es tanto ver quién es el culpable, sino qué es lo que ha pasado. Y a partir de ahí, que no vuelva a pasar, que tomemos las medidas para que no vuelva a pasar. Si hay que poner una nueva alarma, un nuevo sistema que identifique la misma situación, que nos va a llevar al mismo destino, pues que nos avise de manera anterior. ¿Para qué? Pues para que podamos tomar decisiones y no nos venga ya el problema directamente a llamar a nuestra puerta. ¿Reservas para contingencias? Pues algo evidente. Normalmente se utilizan para mitigar ese riesgo financiero. Y esto implica reservar ciertas cantidades para cubrir problemas de costos, de riesgos, de puesta en marcha de planes alternativos. Bueno, pues todas estas cosas son parte de esa reducción del riesgo, o en este caso, de lo que puede suponer ese riesgo para nuestra empresa. Transferencia de riesgos. Bueno, pues esto es una estrategia que una empresa transfiere el riesgo a otra entidad. Imaginemos que tenemos un negocio en el que, bueno, pues hay una parte de la actividad que no sabemos si las vamos a poder hacer del todo bien, tiene una serie de riesgos. Bueno, pues se lo traspasamos a otra empresa y lo hacemos a través de un contrato, de un seguro, de un acuerdo financiero, de lo que sea. Y estamos limitando el riesgo porque se lo estamos transfiriendo a otra entidad. Los seguros al final funcionan así. Evaluaciones regulares del riesgo. Esto es muy importante. Debemos de manera continua estar evaluando los diferentes riesgos que tenemos en nuestro negocio, en nuestro proyecto. Que no pasa nada.
lo único que estamos es teniendo en cuenta lo que puede llegar a pasar y preparando todos esos planes que nos puedan ayudar a que después la repercusión que tenga nuestro negocio no sea tan importante. Así que, bueno, en conclusión, la gestión del riesgo implica que tenemos que utilizar una serie de técnicas y métodos que, trabajando juntos, nos pueden ayudar a identificar, a evaluar y mitigar esos riesgos dentro de nuestro proyecto. Si somos capaces de utilizar estas técnicas de manera efectiva, pues podremos primero tener más confianza en lo que estamos haciendo, una sensación menor de riesgo. Sabemos que siempre se puede dar el riesgo, pero estaremos preparados para tomar medidas y decisiones si realmente se termina materializando ese riesgo. Bueno, pues como veis, amigos, el mayor riesgo que yo tengo ahora mismo es pasarme mucho del tiempo. Ya sabéis que tengo un pomodoro de 25 minutos. Así que aquí lo vamos a dejar. La gestión del riesgo, fundamental para cualquier guerrillero del emprendimiento, para cualquier emprendedor, para cualquier persona. No nos enseñan a gestionar el riesgo. Cuando aprendes a gestionar el riesgo deja de ser riesgo y pasa a ser funcionamiento normal de nuestra vida. Ahora, si no nos enseñan a gestionar el riesgo, pues viviremos toda la vida asustados. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días. Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.